Hola, muy buenos días, bienvenidos todos a nuestro canal de Mejor Juntos. Esta es una red de psicólogos a nivel de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, que nos reunimos principalmente en relación a la contingencia del COVID, de todo el confinamiento. Pero seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando, brindando herramientas a la población en general y a todo el que tenga bien a consultarnos respecto a todo lo que conocemos que puede ayudar a manejarnos en situaciones de crisis o a procurar el bienestar en nuestras relaciones personales y en nuestro manejo emocional. Hoy yo soy Ana Requena y tengo el gran gusto de presentarles a una colega y amiga de casi que toda la vida, Antonella Barbarito, quien es una gran experta en el tema de mindfulness y que ella es psicólogo clínico, egresada de la Central como yo, compartimos en algunas veces en un que otro pasillo por ahí. Es, ella ha sido consultora durante mucho tiempo, tiene mucha experiencia como consultora en el área organizacional y es psicoterapeuta de toda la vida también. Entonces es una joven que tiene bastante experiencia en el área y que maneja bastante de los términos de un tema sobre el cual ella dictó una plática anteriormente, una conferencia en este mismo canal, que les recomiendo que la busquen porque es bastante completa, pero ella necesita profundizar un tema importante respecto a la compasión, que nos trae muchas confusiones a profesionales de la psicología y a quienes escuchan el término, porque tienden a confundir esos términos de confusión, de compasión con otros términos, o a entenderlo de una mala manera. Y ella hoy nos viene a aclarar sobre eso, ¿verdad, Antonella? Bienvenida. Comienza a Gracias, echarnos el cuento sobre la compasión. gracias, muchísimas gracias por esa presentación. La idea es que hoy hablemos acerca de la compasión como una herramienta que transforma. Se está utilizando con muchísima apertura y teniendo una amplia aceptación en vista de que tiene beneficios con todos sus componentes en diversos entornos, a nivel personal, a nivel social, a nivel laboral, en ambientes educativos, empresariales, sanitarios, penitenciarios. Se están haciendo intervenciones maravillosas y de verdad que los resultados son innegables y notables en un sentido positivo. Cuando las personas están en un entorno amable y compasivo, se sienten bien, se conectan, resuenan entre sí, se ocupan de sí mismas y de los demás, maximizan el uso de sus recursos personales y potencian sus capacidades, porque están disponibles. En este contexto, la resiliencia emocional se incrementa y se desarrollan una cantidad de habilidades. Realmente, lo que ocurre es que en ambientes, por ejemplo, laborales, donde las exigencias son tan demandantes, donde hay tanta competencia, porque la orientación a resultados y la productividad es muy importante, muchas personas se sienten en esos ambientes agobiados. Evidentemente, tiene que haber una demanda para que se logre un posicionamiento, para que un negocio sea rentable, pero para algunas personas eso genera mucho estrés y desequilibrio emocional. Y realmente lo que puede favorecer el que en esos ambientes donde las exigencias son tan elevadas, las personas se sientan a gusto, es que se tome en cuenta que quienes generan esos resultados son seres sintientes que tienen problemas, que sufren necesidades y que si sus necesidades son consideradas de la misma forma como se consideran las necesidades organizacionales, se marca una diferencia. Entonces, estas personas se comunican con más empatía porque se sienten que pertenecen, se sienten parte, se identifican y se comprometen con lo que hacen, están más disponibles para trabajar de manera cooperativa. Entonces, las cosas fluyen muchísimo mejor
Estas personas no solamente están más disponibles, sino que también se van a sentir bien. Es decir, se incrementa el bienestar en general. Y eso se percibe en el ambiente. De igual forma, por ejemplo, en las familias, cuando se cultiva la compasión, los miembros se sienten más seguros y cuidados. Se fomenta el amor, que termina siendo la base para el manejo emocional adaptativo, y se desarrollan además una serie de habilidades, como por ejemplo la atención, el razonar, el pensar compasivos, se expresa lo que se siente con libertad. Las personas se comunican con muchísima facilidad porque además se percibe con todos los sentidos, y hay atributos como por ejemplo la sensibilidad hacia la necesidad y la ansiedad, la empatía sin juicio, la tolerancia y la paciencia, que también se desarrollan para cultivar esa mente compasiva desde temprana edad. Entonces, tanto los referentes como los adultos significativos son congruentes con estas acciones compasivas. Y el ambiente se siente seguro y las personas como que muy a gusto. Claro. Ahora, Antonella, una pregunta. Este ambiente, todo esto se logra, es un proceso, no es una cosa que uno decide, vamos a ser compasivos y ya, porque según veo, implica además que se desarrollen una cantidad de habilidades, ¿no? Que se van desarrollando junto con eso. Por lo tanto, es un proceso y me imagino que debe ser como la mayoría de nuestros procesos, uno aprende, uno echa 3 pasitos para adelante y 2 para atrás, y en esa parte también hay que ser compasivo, ¿no? Porque es un aprendizaje que no es inmediato. No, de hecho, cuando se enseña compasión, la persona pasa por una serie de etapas. O sea, tú recorres un camino en el plano personal y se profundiza en algunos aspectos relacionados con lo que es el manejo del sufrimiento y también todo lo relacionado con lo que es el cambio y la impermanencia, porque mucho de lo que genera sufrimiento, ese sufrimiento que lo generamos nosotros mismos, que no es el sufrimiento primario del que nosotros no tenemos control, como puede ser, por ejemplo, la pérdida de un ser querido o una catástrofe natural. No, cuando es el sufrimiento que nosotros generamos justamente por la resistencia que hacemos ante esos eventos que no podemos controlar. Todo eso tiene que ver con lo que es el manejo de la impermanencia. Y eso tú lo empiezas a aprender desde que eres pequeño. Porque una de las cosas que se empieza a trabajar es que la persona se acepte como es, que no necesariamente la felicidad está en que las circunstancias sean como tú te las imaginas, sino que tú también puedes tener circunstancias que te sorprenden. Y si tú simplemente utilizas tus recursos de acuerdo a eso que está aconteciendo y evitas resistirte, porque vas trabajando poco a poco con que, bueno, las cosas pasan en un momento determinado, así como pasan, se desvanecen. A medida que tú vas creciendo, si ese es el planteamiento, por ejemplo, en tu familia, cuando pasan cosas desafortunadas o cuando pasan cosas inesperadas, se manejan desde esa flexibilidad de pensamiento. Eso es lo que contribuye con que se desarrollen esas habilidades y ese tipo de atributos que cuando ya tú eres adulto, no solamente eres resiliente para los demás, sino que tú también lo reconoces. Tú también sabes lo que se te facilita y lo que se te dificulta, porque tú vas elevando tus niveles de conciencia en cuanto a lo que tienes y a lo que necesitas desarrollar. Fíjate que, por ejemplo, cuando hablamos de compasión, el concepto de compasión es poco popular en Occidente. Tiende a ser muy malentendida, porque algunos la perciben como una superioridad moral sobre el que la recibe. Otros la consideran equivalente al egoísmo, a la indulgencia, a la debilidad.
Y sobre todo los que son más punitivos y críticos consigo mismos y con los demás, le tienen mucho miedo a la compasión. De hecho, la rechazan. Y lo que Sí, hace la la gente tiende a diferencia, rechazarla. perdón, La gente tiende a rechazar la compasión porque la hace sinónimo de la lástima, exactamente, del desprecio por uno mismo, de sentirse menos. Y así es. tiende a desechar esa palabra porque se coloca a sí mismo en un plano de inferioridad según su concepción. Pues. Sí, pero fíjate que la compasión dista mucho de lo que es la lástima y la pena. Algunos Ujú. la consideran equivalente a la pena. Por ejemplo, a ver, también desde las distintas posturas. El cristianismo, por ejemplo. Para el cristianismo la compasión es una virtud. Pero para algunas posturas filosóficas, por ejemplo, como la de Kant o la de Nietzsche, la compasión es una fuente de problemas, es un signo de debilidad, tanto individual como social, ¿sabes? Exactamente. Porque, bueno, la perciben equivalente a la pena, a la lástima, y la pena es un sentimiento de tristeza por alguien sin necesidad de experimentar una auténtica empatía ni conexión con aquel que genera la emoción. Y la lástima, por ejemplo, implica es una cierta superioridad sobre el otro, que muestra una verticalidad entre el objeto y el sujeto. Y a diferencia de esto, en una relación compasiva, la horizontalidad y la igualdad entre el que sufre y el que lo acompaña en el sufrimiento es evidente. No hay una diferencia. Fíjate que también las perspectivas de los diferentes autores, dependiendo si se habla de compasión o de autocompasión, cambian tanto las conceptualizaciones como los componentes. Por Ujú. ejemplo, a mí me gusta mucho el trabajo que hace Christine Neff, que ella es especialista en desarrollo humano y es la que utiliza la autocompasión como objeto de estudio por casi una década. Y ella dice, por ejemplo, que los componentes que se relacionan más fácilmente con la autocompasión o la compasión hacia uno mismo es la amabilidad y el amor. Ella dice que cuando la persona es autocompasiva, genera una serie de habilidades vinculadas a la empatía, a la sensibilidad, a la tolerancia, en la búsqueda de un verdadero bienestar para facilitar o contribuir con el manejo del propio sufrimiento. Y que una de las cosas que favorecen realmente el que la persona pueda ser autocompasiva consigo misma es que profundiza en las raíces y, y en el origen de ese dolor, tratándose a sí misma sin juicio y afectuosamente. Entonces, claro, la amabilidad tiene que ver con la calidez, con la comprensión, y el amor bondadoso tiene que ver con la felicidad o el deseo de felicidad hacia uno mismo y hacia los demás. Entonces, hay conceptos como por ejemplo muy vinculados, como es el de la empatía, que, que aquí por ejemplo Vicente Simón, que él es psiquiatra y catedrático de psicobiología, él es investigador en el ámbito de la compasión, Sí. enseña prácticas meditativas y incorpora también la compasión al mindfulness, y él dice que cuando hablamos de empatía, eso de ponerte en el lugar del otro, viene tanto con un componente afectivo como con un componente cognitivo. Entonces él dice, afectivamente tú sientes como el otro. Ahora, cognitivamente tú intuyes y sabes como el otro lo hace. Y que así como la empatía, también entran elementos como por ejemplo la simpatía, que es que además de la resonancia emocional, tú tomas parte. Entonces se pierde esa neutralidad porque tú te implicas a favor del otro. Entonces, no, compasión no es empatía, no es simpatía. Sin embargo,
para que la compasión se genere, el paso previo es la comprensión empática, que a su vez Claro, favorece el amor bondadoso. Y cuando este amor bondadoso se transforma en un acto, se genera la conducta compasiva. Entonces, la diferencia es que cuando tú eres compasivo, tú generas una acción para aliviar el sufrimiento del otro. Y exacto, eso porque es que, es fíjate que una controvertido cosa, porque, claro, es complicado, hay que entender, hay que meterse allí, porque fíjate qué pasa, hay muchas personas que utilizan más que la parte de lograr empatizar y ser y simpatizar con la persona, o se quedan solo allí, o no simpatizan ni empatizan, pero entonces se van hacia un acompasamiento, que lo que hacen es imitar al otro en su conducta para llevarlo a otro terreno, pero no lo están comprendiendo, no lo están queriendo, no están allí. O sea, entonces tampoco eso es. tampoco eso Eso es. yo lo he visto mucho como práctica, que entonces lo que intentan es acompasar, pero eso no lleva, es como tiene que estar el acompasamiento, pero no es lo único. Igual que tiene que estar la empatía, pero no es lo único, es más allá, es un paso más allá. Y Claro. eso es lo que hace un poco difícil la comprensión del proceso, pero también lo hace curioso y despierta la curiosidad por intentarlo, ¿no? Por ver cómo se hace. Sí, fíjate que una de las cosas que, bueno, por lo menos a veces cuando me toca trabajar con papás, me dicen, bueno, pero para yo aliviar el sufrimiento de mi hijo, yo entonces lo tengo que complacer. No, no, porque no es el alivio del sufrimiento inmediato, porque de hecho todos los estudios y todo lo que se trabaja en torno a esto, lo que te dice es que cuando tú, bueno, de hecho hay otro elemento que es el de la aceptación, que también forma parte de la compasión y lo vamos a ver, pero una de las cosas que se te dice es que no necesariamente cuando tú eres compasivo, el sufrimiento desaparece, no. ¿Ok? Tú vas a ser compasivo es para poder sobrellevar ese dolor sin cuestionarte, sin castigarte, sin juzgarte, inclusive te ayuda desde el punto de vista activo a que tú, desde la tolerancia y la paciencia, lo espacies en el tiempo para que se produzca una curación. Y el proceso, más que todo, lo que implica es cuidado. O sea, tú te aprendes a cuidar compasivamente porque tú en ese momento estás sufriendo. Entonces lo que haces es como elevar tus niveles de conciencia y también desde el punto de vista de lo que es la humanidad compartida, asumir que bueno, que así como tú estás sufriendo en ese momento, muchos sufren también y que tú no eres la única persona que está sufriendo, porque entonces la gente se queda como en el tema del dolor, como regodeándose en él, exagerándolo. Y bueno, la idea es que tú puedas, desde tus recursos, con tu corazón abierto, que estás evidenciando, que estás pasando por ese dolor, también con tus recursos mantener la fortaleza y como te manejas con los opuestos. ¿Sabes? Claro. Está el amor por un lado que te sostiene, pero por el otro lado también están tus fortalezas que te ayudan a mantenerte ecuánime en ese momento de sufrimiento en el que tú estás Claro, experimentando ese dolor, pero no porque tú seas claro. compasivo y te estés tratando amablemente, el sufrimiento va a desaparecer, porque eso sería mágico y eso no pasa. Entonces, una de las No, eso sería cosas, un poco psicótico, ¿sabes? Sería un poco disociarse de además, la realidad. Lo que pasa es que sí, también estamos en una cultura, Antonella, en la cual ser feliz, 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 lo venden como lo que debe ser, ¿no? Y por eso mucha gente no expresa sus sentimientos, no los comunica, no se los dice a sí mismo.
Y eso es fuente de más sufrimiento, porque no los trabajas, porque no haces procesos, porque no cierras cosas, porque no te aceptas como eres, pues, y las cosas que te duelen. Entonces, ese proceso de ser compasivo en cómo es uno, ¿no? Y en los procesos que uno va viviendo, también hay que aplicarlo no solamente cuando las cosas van mal, hay que aplicarlo también cuando van bien, Así que es. nos cuesta muchísimo. Yo pienso que nos cuesta más todavía aplicarlo cuando las cosas nos salen buenísimo. Nos cuesta mucho más darnos reconocernos que lo hicimos súper bien, ser compasivos en ese momento. Nos cuesta muchísimo más que cuando estamos tristes. Y ya es difícil cuando estamos tristes o molestos. Cuando estamos contentos es como más complicado porque nos sentimos así como pretenciosos, como que, como que nos estamos pasando de pretenciosos, entonces la gente va a ¿qué va a decir la gente? Pero no, uno tiene que también llevar la compasión hacia el lado positivo. Bueno, realmente fíjate, o sea, cuando hablamos de compasión nos referimos es al manejo del sufrimiento. Tú te Ujú. estás refiriendo más es a la aceptación del reconocimiento, que Exacto. culturalmente, oye, qué Ujú. difícil es aceptar que te reconozcan y que tú también además le des valor a ese reconocimiento. ¿Cuántas veces tú no le dices Sí, a alguien, ay, qué bonita estás? Y te dice, ay, pero es que esta camisa no me gusta. exacto, no lo Tienes que acepta. decir gracias. Ay, sí, ay, qué chévere, estoy lindísima, sí, me ¡Qué encanta. emoción! Sí, Exacto. Pues no. claro. Entonces, ay, ¿te parece? Hoy tengo el pelo feo, hoy tengo el cabello así. Ay, sí, estoy gorda. Entonces tú dices, bueno, pero le estoy diciendo que está linda y no lo reconoce. En el caso de la compasión es en medio de una situación difícil. ¿Qué Ok. puedes hacer en medio de una situación difícil si tú reconoces tus recursos? Por eso es que se habla de potenciar tus capacidades, maximizar el uso de tus recursos personales, porque si tú sabes lo que a ti te fortalece, en esos Ujú. momentos justamente es en los que tú le vas a echar mano a esos recursos, porque eso es lo que te ayuda a mantenerte ecuánime. Y aquello que Claro. no tienes, con eso que sí tienes, poco a poco lo puedes ir desarrollando porque eso que tienes es lo que te va a sostener. Entonces, claro, al momento de tú empezar a trabajar con la compasión, también es muy importante, y por eso algunos hablan de si es lo mismo que aceptación, no es lo mismo. Y de hecho ese es otro elemento que entra en el juego. De alguna manera, cuando tú empiezas a aceptar lo que te está pasando, tú reconoces que lo que te está pasando te genera sufrimiento. Eso te ayuda Ok. también a reconocer que no va a ser eterno, que va a pasar, solo que tú tienes que aprender a crear ese espacio entre lo que está ocurriendo y tu persona para poderte cuidar, porque en ese momento tú lo que necesitas es cuidarte. Eso está allí, eso es lo que es. Ahora, así como está la impermanencia y dentro de lo bueno ocurren cosas desagradables o negativas o complejas, también cuando las cosas están así, puede ocurrir algo favorable. No se queda todo malo, 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 malo. Claro. Entonces, la existencia del sufrimiento es lo que tú aceptas. Y después también te Ok. aceptas tú con lo que puedas o no tener para sobrellevar ese sufrimiento. Entonces, la aceptación es muy importante y puede estar implícita en un proceso de compasión. Ellas se Pero, retroalimentan mutuamente y ayuda muchísimo ok. el que la persona acepte el sufrimiento por el que está pasando en ese momento. Porque si lo Ok. aceptas, se deja de resistir, dejas de luchar con él. O sea, por Ujú. ejemplo, en situaciones de duelo, cuando perdemos un ser querido, eso es algo muy doloroso, pero es algo en lo que tú no tienes control y te está pasando.
todos pasamos por la pérdida de un ser querido. Entonces, cuando eso ocurre, las preguntas, los cuestionamientos, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me está pasando a mí? Yo no puedo con esto. Todo eso tiene que ver con algo que se genera a nivel de pensamiento, que es ese pensamiento Sí. rumiante en el que se encadena uno tras otro y la persona lo que hace es agobiarse. Exacto. Bueno, en esos procesos donde está la autocrítica, donde por el miedo a lo que se está generando, tú te avergüenzas y se evidencian todas tus carencias. En esos momentos es donde la compasión activa ayuda muchísimo, porque es lo que contribuye de la mano con la aceptación a que la persona deje de cuestionar lo que está pasando, porque esa es la resistencia, esa es la lucha con el sufrimiento, y eso lo que hace es potenciarlo. De hecho, hay una ecuación que es la del sufrimiento es igual a dolor por resistencia. Más te resistes, más te duele, más luchas y evitas, y más sientes lo que está pasando. Entonces, ese es el opuesto al que se refiere, por ejemplo, Pema Chodron, es la que habla de los opuestos. El amor con el dolor, la luz con la oscuridad, porque es lo que te ayuda justamente como a compensar, a hacer ese balance, porque evidentemente te está doliendo. Pero no porque tú te resistas va a desaparecer ese dolor. No, En el momento en que tú te dejas de resistir, en el momento en que tú dejas de desear una mejoría inmediata, te empiezas a sentir mejor. Sí, por eso gran parte del proceso de los primeros auxilios psicológicos actuales, porque antes no lo incluían, a partir del uso de la compasión, gran parte de los primeros auxilios psicológicos incluyen el asunto de tratar de evitar, de ayudar a la persona a evitar la visión de túnel, de centrarse solamente en el problema y solamente en los aspectos negativos del aspecto, ayudar a la persona a salir un poco de esa visión para poder agarrar un poquito de aire y empezar a aceptar la realidad. Es así. Aceptar su emocionalidad respecto a eso. Porque también tenemos un rollo con las emociones, Antonella, de que nos dicen que hay emociones que son malas y otras que son buenas. Y entonces ahí hay un rollo también, ¿no? Que sentirnos mal es malísimo, ¿no? Y a veces sentirnos mal lo que nos está protegiendo y nos está dando Así es. Nos está dando unas evidencias de que es normal, de lo que nos está pasando y que tenemos que sentirnos mal en ese momento. Entonces, hay una lucha contra eso y esta nueva valoración de la compasión como parte de nuestros procesos está intentando que sobrepasemos esas cosas. Trae muchos beneficios, me parece. Sí, es así. Bueno, en relación a eso que comentabas de las emociones que si son negativas, a mí me gusta mucho trabajar cuando entro en esos temas de emociones complejas. No hablo ni de positivo, ni de negativo, ni de fácil, ni difícil, sino complejas. Porque, bueno, son emociones que para poderlas manejar requieren de algunas habilidades. Pues, por ejemplo, no es lo mismo el miedo, por ejemplo, o la tristeza que la alegría y el amor. Sin embargo, hay algunas personas que justamente por sus niveles de autocrítica y de vergüenza, porque se mantienen más en un plano de pensamiento intrusivo y negativo, les cuesta manejar emociones como el amor y la alegría. Entonces, cuando yo hablo de emociones complejas, no me refiero solamente al miedo, a la tristeza, a la rabia, porque bueno, puede ser compleja también una emoción para el amor, como el amor y la alegría para alguien que no sabe expresar ese tipo de emociones. Entonces ahí como que me mantengo un poquito al margen del juicio
Y cuando hablo de ese tipo de emociones para el paciente o para la persona a la que se puede estar acompañando en ese momento, también es más fácil entrar, conectar, ¿sabes? Y Claro. bueno, cuando yo hablaba de que con la compasión tú te calmas de forma activa, es porque cuando tú empiezas a caminar con ese tipo de enseñanzas o con esos entrenamientos, se afloran, son los sentimientos de seguridad. Entonces se desactiva el sistema de amenaza, ¿verdad? Ok. Activándose el sistema de apego. Entonces la actividad de la amígdala se reduce, se incrementa la producción de oxitocina y se Ajá. suprime la tendencia a la negatividad. Porque fíjate, por ejemplo, el estudio que hace Paul Gilbert en torno a esto, porque él además maneja mucho la neurociencia evolutiva, él dice que, bueno, que el cerebro eh, ha sido programado de manera muy sensible a reaccionar ante la amenaza desde el punto de vista evolutivo para Sí. aumentar las probabilidades en la generación de acciones para justamente la supervivencia. Entonces, el nivel de sensibilidad que nosotros tenemos con la información negativa es algo natural, que tiene que ver con nuestra condición humana. Sí. Y cuando tú te entrenas en compasión, una de las cosas que tú aprendes es a evitar ese dispararte de manera impulsiva, de manera reactiva ante alguna situación de miedo. Él inclusive trabaja con lo que es la autocrítica y la vergüenza para manejar justamente las carencias, ¿no? Y todo lo relacionado con lo que es la emoción del miedo, porque lo que inicialmente te genera el que tú te asustes es justamente que te encuentras con que no sabes cómo manejar una situación determinada. Y cuando esa situación está relacionada con el sufrimiento, con el dolor, el miedo es paralizante y la persona se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí y, y bueno, si a nivel de pensamiento lo que está generando es en una dirección hacia hechos futuros negativos que le asustan, ¿qué se va a generar? Probablemente ansiedad. Claro. Va hacia hechos negativos del pasado, lo que puede generarse en una depresión. Entonces, de una u otra manera, lo que la persona eh, va a, o sea, va a ser desfavorable en cualquiera de los dos sentidos. Por eso es lo importante que la persona se quede con la situación que está viviendo en el momento, sin anticipar lo catastrófico o irse para atrás con situaciones del pasado que fueron positivas, sino bueno, si está en una situación de sufrimiento, desde la aceptación, trabajar el dolor como lo que es y está ocurriendo en ese momento, este, y poco a poco esperar que el tiempo haga lo propio para que ese dolor se vaya desvaneciendo. Sabes que también eso favorece mucho otro aspecto de, que también es bastante novedoso dentro de la psicología y que procura también el trabajo con el bienestar, que es la psicoinmunología. Porque se ha demostrado claramente que cuando hay una coherencia y uno no se resiste a la emocionalidad que está viviendo, la respuesta inmune mejora. Claro. Y uno, bueno, hay muchísimos estudios que hablan sobre eso. Eso no es nuevo, pero recientemente es que tiene una aplicación real. Y el trabajo con no solamente, no es un trabajo solo de aceptación, sino de coherencia, de congruencia, que ellos lo hablan mucho, los psiconeuroinmunólogos hablan mucho de congruencia y coherencia, se parece mucho a lo que tú estás hablando ahorita, la forma en que ellos manejan ese concepto. Tiene otros elementos, claro, pero tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con aceptar la complejidad
la complejidad de la emoción como algo normal, pues, como lo que es, como es una emoción que está allí, que es compleja, que a veces cuesta entenderla, y, y entenderse uno dentro de esa emocionalidad, entenderse cómo uno se comporta cuando uno está así, las sensibilidades que uno tiene, cómo se incrementa la posibilidad de una reacción que puede ocurrir por más que uno tenga su entrenamiento. El aceptar esas cosas ayuda mucho a que la respuesta inmune se fortalezca. Y en estos tiempos es buenísimo. Cualquier cosa que fortalezca respuesta inmune. Es Así genial. es. Esta parte de los beneficios son en muchísimas áreas. Bueno, de hecho, fíjate, una de las cosas que hace que se integre el mindfulness a la psicoterapia es justamente porque ayuda a elevar los niveles de conciencia en torno Ujú. a los pensamientos, las emociones y las sensaciones. Y que bueno, esa tríada funciona de una manera importante. Muchas veces, dependiendo de lo que tú estás pensando, si tú piensas en algo negativo, este, se generan sensaciones corporales en algunas partes de tu cuerpo en las que tú eres vulnerable y sensible. Así es. Y a su vez eso puede producir alguna emoción de desagrado o con un tono desagradable, porque bueno, si te estás conectando en esa dirección, es así como se va a manifestar. Entonces, Claro. todos los estudios que se están realizando ahora, incorporando a la psicoterapia, el mindfulness, enseñanzas de compasión también a los pacientes, son de muchísima utilidad. De hecho, uno de los beneficios es a nivel de lo que es la inteligencia emocional, o sea, las personas compasivas son más inteligentes emocionalmente. Claro, claro. ¿Sabes? Las personas compasivas este, logran no solamente a nivel emocional, sino también fisiológicamente, mantienen más bajos los niveles de cortisol, por ejemplo, que es la hormona del estrés, y pueden tener una mayor variabilidad en el ritmo cardíaco en situaciones de presión. Entonces la respuesta de estrés se reduce, por ejemplo. Claro. Y se ha demostrado que también personas que han sufrido de algún tipo de estrés postraumático, con entrenamientos en compasión, logran poco a poco reducir la evitación o el rechazo hacia esas emociones incómodas relacionadas con lo que les pudo haber ocurrido. Y al estar más disponibles para afrontar la situación desde el punto de vista emocional y a nivel de pensamiento, a nivel de sensaciones, es mucho más fácil y llevadero un proceso de sanación. Ok. De hecho, una de las cosas que plantean especialistas en el área cuando trabajan con pacientes que han tenido situaciones de trauma es que el proceso para ir desarrollando la autocompasión tiene que ser muy lento, tiene que ser de a poco. ¿Por qué? Bueno, porque son situaciones complejas y la persona va a necesitar ese recorrido, hacerlo este, con muchísimo amor hacia sí mismo. Este, y como en un principio lo que sienten es mucha vergüenza, se sienten Exacto. inferiores, se sienten incompetentes. Y Ujú. desde allí es como están abordando sus carencias personales ante una situación como esa que les pudo haber Ujú. acontecido. El proceso es lento. Sin embargo, es sumamente efectivo. Y por ejemplo, Hermer, el que ha trabajado muchísimo incorporando a la psicoterapia enseñanzas de compasión, él dice que él ha podido identificar 3 etapas en sus Ujú. pacientes cuando trabaja trauma. Y la primera etapa es como la contracorriente, que es esa negatividad intensa de
no quiero experimentar nada que me aproxime a eso tan fuerte que me pudo haber ocurrido. Entonces hay como esa evitación y esa negación a la aproximación, ¿verdad? Después, a medida que van conociendo estas herramientas, se produce como un enamoramiento, porque la persona empieza a experimentar ese bienestar y esa libertad al sentirse con esa calidez. Pero ese enamoramiento se desvanece muy rápido porque la persona empieza a experimentar ese bienestar, pero no desaparece el dolor ni el sufrimiento. Entonces entra como en una confluencia, como en una confusión, ¿no? Entonces él dice, ese es el momento en donde si la persona continúa con estos aprendizajes y cuestiona sus motivaciones, es que puede mucho más fácil ir desvaneciéndose ese sufrimiento, porque ¿cómo se cuestionan las motivaciones? Las motivaciones se van a cuestionar en torno a, ¿estoy trabajando con pasión para sanar emocionalmente o para eliminar el dolor? Entonces, cuando entra en ese proceso de comprensión y de conciencia, es justamente cuando la motivación por la compasión pasa de curar a cuidar. Claro. Y es donde el modelo deja de ser un modelo netamente asistencialista, Antonella, que es importante, porque nosotros en la psicología hemos siempre considerado mucho el modelo asistencialista, médico asistencialista, trabajar solamente para solucionar el problema, para estar en el momento del problema, y eso ha hecho que muchísimas prácticas poco serias tomen un lugar en nuestra profesión, porque ofrecen alternativas al bienestar, ofrecen alternativas al poder fortalecernos para estar preparados ante situaciones en las cuales ocurran cosas con las que uno normalmente no está preparado, pues. Sí. Y esta es una herramienta importante para eso. Es una herramienta que nos puede ayudar a que las personas, comprendiendo sus procesos, y que es un aprendizaje que además, como yo siempre digo, es pasitos de bebé, es poco a poco, en donde te puedes equivocar, eres libre de equivocarte, de echar para atrás, de echar para adelante, para poderlo pulir, para poderlo depurar y para poderlo lograr. Entonces, una vez lo tienes, eso te protege y te ayuda para otros procesos y además te sirve para ayudar a otras personas. Entonces, es interesante porque atiende tanto la parte asistencial como la parte de prevención, de promoción del bienestar. Es así. Y bueno, la verdad, yo pienso que también todo va muy de la mano con lo que le esté aconteciendo a la persona, porque, bueno, hay cosas que son, digamos, aparentemente más simples, que tienen que ver con el goteo cotidiano, que a veces no lo son tanto. O sea, Exactamente. yo he tenido la oportunidad de estar en discusiones donde hablan de situaciones muy complejas y de situaciones que no lo son tanto, pero es ese día a día donde una cosa se suma a la otra, donde una cosa se suma a la otra, donde una cosa se suma, y la persona se va desgastando y emocionalmente se descompensa. Ahora, Sí. ¿qué contribuye en una situación como esa? Oye, que la persona desde su plena conciencia se dé cuenta cómo se va lastimando, cómo se va descuidando, cómo se va dejando de querer, cómo va permitiendo la descalificación en el entorno en el que se desenvuelve. Por eso es que me parece tan interesante y tan bonito todas estas intervenciones que se están haciendo a nivel escolar, con niños desde pequeños, a nivel familiar. Cuando tú oyes a un papá que te dice, oye, estoy trabajando con la compasión para llevarlo a mi hogar, con mis hijos, ¿sabes? Tú dices, oye, qué bonito, porque eso es algo
que si se logra a temprana edad, de cuando la persona llega a la adultez, tiene muchísimos recursos. Y no solamente para sí mismo, sino también hacia los demás. Entonces, ahora se está como sensibilizando mucho en diferentes entornos, todo lo relacionado con lo que es la humanidad compartida, con lo que es la transformación social, con lo que... Y yo pienso que, bueno, que es un camino interesante, porque, bueno, porque es una manera oye, tener un mundo mejor, ¿sabes? De ser más solidario, de poder acompañarnos más, pero genuinamente. Y bueno, darle como ese espacio que a veces en nuestra cultura occidental es tan pequeñito, a todo lo relacionado con la sensibilidad, con el manejo emocional, que cada vez se ve más, ¿ok? Yo pienso que es algo que se ha ido como potenciando y que tú estás viendo que cada vez como que tiene una mayor aceptación, porque es importante para que la persona se sienta más completa, se sienta también más en calma y pueda, independientemente de lo que le esté pasando, mantener esa ecuanimidad, que bueno, a mí me parece muy bonito como una maestra que tengo, que ella es maravillosa, es súper sensible. Y ella cita mucho una práctica meditativa que, bueno, en este momento no recuerdo el nombre, creo que es Joan Halifax, creo que es su nombre, no lo recuerdo con exactitud, que hace una práctica muy bonita que ella llama corazón blando, espalda fuerte. Y es como ese equilibrio entre, oye, estoy con mi corazón abierto a ti o a mí misma, dependiendo de lo que me esté aconteciendo, hacia adelante, ¿no? Pero hacia atrás está, bueno, mi espalda fuerte que me soporta, que me sostiene para poder mantenerme ecuánime. Y bueno, es una práctica muy bonita que yo suelo utilizar frecuente porque me parece que es la manera más sana de afrontar las situaciones complejas, pues, que bueno, que te pueden sorprender en cualquier momento. Sí, en cualquier momento pues, nadie está exento de pasar por cosas, ¿no? Y la vida siempre cambia y la vida siempre está. El que está siempre en esa vida es uno y hay que buscar maneras, hay que buscar opciones. Una de las opciones es esta. Ahora, ¿eso requiere un entrenamiento por parte de un profesional o qué recomendarías tú a las personas, Antonella? ¿Cómo aproximarse? Porque hay muchas lecturas, hay muchas meditaciones, hay muchas cosas y hay unas lecturas que no son tan buenas como otras. Entonces, me gustaría que pudiéramos abordar cómo las personas pueden aproximarse a estas prácticas, que les de Bueno, manera de que sea sano, pues, para ellos. yo creo que lo más recomendable es que lo hagan inicialmente acompañados con alguna persona de la que tengan referencia, porque bueno, hay mucha gente haciendo cosas por allí de manera, Poco seria. sí, pero también hay gente maravillosa y gente Sí, sí. muy buena. De hecho, a nivel de Latinoamérica se están realizando muchísimas intervenciones en esa área. Entonces, bueno, yo recomendaría que por alguna referencia, dependiendo del país donde estén, puedan hacer alguna formación, por lo menos de 16 horas, que por lo general se hacen en 8 sesiones, y la persona se va como familiarizando con los términos, con las prácticas, porque hay que hacer prácticas. O sea, Claro. hay que meterse allí y hacer prácticas relacionadas con la compasión, entender la diferencia
cuando es hacia ti mismo y cuando es hacia los demás. Porque fíjate que nosotros, la tendencia es es mucho más fácil ser compasivos hacia otros, pero muchas veces cuando vamos a ser compasivos hacia nosotros mismos, nos cuesta muchísimo. Mucho, mucho, mucho. ¿Sabes? Sí, es verdad. Nos encontramos ahí con ese crítico interior que sabotea cualquier aproximación desde el amor hacia nosotros mismos. Entonces, sí es importante que inicialmente haya algún acompañamiento para que después la persona elija cómo quiere transitar con la compasión, si lo quiere hacer de una manera más especializada, si lo quiere hacer para cultivarlo en el plano personal, ¿sabes? Porque no todo el mundo se tiene que hacer experto y tiene que salir a formar gente, no. Hay gente Claro, bueno, que entra exactamente. allí porque, bueno, porque lo quiere para sí mismo y porque además esa es la vía. Si tú después te quieres especializar y después lo quieres trabajar con otras personas, tú tienes que haber tenido la experiencia. Ok. Porque no, si no has tenido una experiencia directa, y vas a decir lo que está en los libros, Sí, si no has tenido la experiencia, después en tus acciones se va a ver la falta de congruencia. Entonces es claro. algo como que debe ir de la mano, ¿sabes? Ok. Entonces sí creo que inicialmente una guía de un experto puede marcar una diferencia, sobre todo para tener claridad y evitar todas esas confusiones que se generan con otros conceptos y con otros términos que pueden estar muy relacionados. Ok. Como comentábamos, lo de la empatía, lo de la simpatía, lo de la aceptación, y esas diferencias que hay con otros aspectos con los que se confunde, y por eso es tan malentendida y es un tema tan controvertido. Me gustaría, bueno, si no tienes algún otro comentario o alguna otra pregunta, me gustaría cerrar con algo que dice Pema Chodron, que me parece que es maravilloso. Y ella en su libro, que es un libro que lo recomiendo porque es un libro bien bonito, se llama Los lugares que te asustan. Ella dice que la marca de la existencia es que nada es estático o fijo, que todo es fugaz e impermanente, y que cuando comprendemos desde nuestra experiencia directa ese hecho básico, es cuando nos relajamos y ganamos bienestar. Y bueno, yo estoy completamente de acuerdo con ella. Es Sí, así. es lindo y muy profundo eso que acabas de decir. Sí. Hay que devolver el video y escucharlo varias veces. Bueno, realmente excelente, pero tenemos muchas telas más que cortar, Antonella. Vamos a tener que continuar Y reuniéndonos a conversar sobre este tema y sobre el otros tema es muchos más muy relacionados, bonito. Sí es. porque es Y un tiene tema para, muy, muy bueno, interesante. de hecho, la relación que hay con la aceptación no la desarrollé mucho para esta charla porque, bueno, si no, iba a ser como muy largo. Y la idea es Le como dedicamos generar otra charla. allí como el abreboca, como para que la gente se vaya sensibilizando y se interesen en conocer como realmente de qué va, pues. Porque es un tema bien bonito, es un tema muy inspirador y que, bueno, desde la experiencia directa cuando te toca y empiezas a trabajar con él, es cuando verdaderamente te das cuenta de los beneficios y de las bondades que tiene. Es así. Ok. Bueno, es un gusto haber compartido contigo, Antonella, y con todos nuestros seguidores mejor juntianos esta, esta hermosa experiencia del día de hoy, este aprendizaje inmenso. Muchísimas gracias. Y Gracias a ti, Ana, por bueno, te acompañarme. dejo para que te despidas de todos y nos vemos en una próxima reunión para seguir hablando sobre la compasión y la aceptación y todos estos interesantes temas. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, se les quiere muchísimo. Pueden oír nuevamente la charla las veces que quieran. Están mis redes sociales accesibles y también todas las charlas anteriores que se han llevado a cabo
con profesionales maravillosos que forman parte de este equipo y que, bueno, estoy segura que también van a disfrutar. Bueno, que tengan una feliz noche y estén muy bien.